Estimadas y estimados profesores y profesoras, les presentamos en esta oportunidad la última cápsula del acompañamiento docente. Como estamos llegando a fin de año, quisimos hacer una alternativa distinta, en este caso no centrada en lo pedagógico o en lo escolar, como trabajamos en sesiones anteriores, sino que lo queremos proyectar en términos de las vacaciones que se avecinan para ustedes en la mayoría de sus casos. Así que vamos a revisar esta presentación que denominamos El arte del descanso, tomando como referencia uno de los libros que revisamos junto a Eduardo. Y vamos a comenzar. Voy a movernos para, no sé si, ahí, para arriba. Ya, y ahí sí. A nivel contextual, muy pocas personas se encuentran satisfechas con la calidad del descanso que tienen y lo aceptan como un aspecto desafortunado que es propio de la vida moderna o contemporánea. O sea, como que es parte de nuestro estilo de vida actual, dormir mal, dormir poco. Es muy común escuchar a nuestros amigos, a nuestros familiares, por ejemplo, o a nuestros colegas, escuchar que durmieron pocas horas, por ejemplo, o que durmieron mal la noche anterior. En vinculación con esto, los horarios de la vida actual inciden en que muchos profesionales tengan dificultades para dormir, y no solamente profesionales, sino que diría trabajadores en general, por los horarios exigentes de la vida cotidiana. Y lo podríamos pensar en términos como mucho más coyunturales, por ejemplo, con el tema de como de las videollamadas, iba a decir, del teletrabajo. Como que los horarios en el teletrabajo se han difuminado mucho más de lo que ya eran difusos, por ejemplo, en el espacio escolar. Y esta idea de los trastornos del sueño abarca un grupo muy variado y muy complejo de trastornos médicos que uno podría sorprenderse que puede llegar a clasificarse en 80 diagnósticos distintos. Y los que son más comunes son el insomnio y la apnea del sueño. Y en cierto modo todos podríamos ser posibles pacientes por las dificultades que mencioné anteriormente. Nuestra calidad de vida, la exigencia de nuestro trabajo, preocupaciones familiares, económicas, etc. Alguna idea fuerza que vamos a abordar a lo largo de toda la presentación es que el sueño y la vigilia conforman una unidad. O sea que no podemos entender que tengamos un estado de vigilia o que podamos estar despiertos adecuadamente si no dormimos bien. Eso sería muy difícil de entender. En lo relativo al sueño, a pesar de lo que mencionaba hace unos minutos atrás, la calidad es mucho más importante que la cantidad. Esto no es una invitación a que duerman, por ejemplo, 4 horas y que esas 4 horas sean las mejores 4 horas de sueño, pero es preferible dormir 6 horas bien que dormir 8 horas, por ejemplo, a salto o con interrupciones, por ejemplo. Dormir demasiado o dormir muy poco es perjudicial para la salud. O sea que podríamos decirlo coloquialmente como darse atracones de sueño. Tampoco es una tan buena idea como tampoco lo es dormir 3 o 4 horas diarias. El número de horas de sueño difiere en cada persona, pero la sugerencia es dormir al menos 6 horas por noche. Y la mayoría de las personas no tenemos los genes que nos permiten o que nos podrían permitir dormir pocas horas. Así que no tenemos que partir de la base de que
mi cuerpo está preparado para esto. Como que uno tendría que conocerse muy bien como a sí mismo para llegar a esa conclusión. Dale. Entonces, antes de continuar con más datos conceptuales, ¿no es cierto?, datos técnicos, vamos a pasar a algunos datos curiosos, ¿no es cierto?, respecto al sueño. Puede que algunos los conozcan, otros tal vez no. En primer lugar, tenemos, ¿no es cierto?, que un tercio de nuestra vida lo pasamos durmiendo, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, si llegamos a vivir 90 años, ¿no es cierto?, de vida, vamos a dormir aproximadamente 330.000 horas desde que nacimos. Entonces, una cifra bastante alta. En segundo lugar, tenemos que cada noche cambiamos nuestra posición corporal de forma involuntaria en más de 30 oportunidades. Imagino que muchos y muchas de ustedes no se han dado cuenta, ¿no es cierto?, de esto, pero claro, a lo mejor nos movemos como para acomodarnos un poquito más, para taparnos, ¿no es cierto? Pero en resumen, aproximadamente son 30 veces que nos movemos durante la noche. En ese lugar tenemos que los seres humanos, ¿no es cierto?, somos los únicos mamíferos que retrasamos nuestro sueño de forma voluntaria, y también que las personas separadas, divorciadas o viudas suelen reportar más problemas de insomnio, ¿no es cierto?, que aquellas que se encuentran en pareja. ¿Ya? Es bueno ese dato de que somos los únicos mamíferos que retrasamos el sueño. Porque, y eso vamos a conversarlo después, igual, cuando uno siente sueño, lo ideal es poder atender a ese llamado al cuerpo y satisfacerlo, pero no Claro. siempre se puede. Bueno, también tenemos una controversia respecto a un Guinness Record que estaba registrado por ahí. No sé si recuerdas más o menos, Carlos, Sí. cuánto era. Eh, en el libro que revisaste tú, Edu, hablaba de una mujer que había dormido 18 días, no, había pasado 18 días sin dormir. Vale, claro. Era una mujer inglesa, si no me equivoco. Pero en el libro que leí yo, que es un poco más nuevo, es de este año, si no me equivoco, eh, el autor hacía referencia a que muchos de estos récords no estaban eh, corroborados científicamente. No había, no había nadie que dijera a esta persona de verdad como que tomó todas estas como precauciones para poder eh, llegar al récord. O no sé si precaución es la palabra, yo creo que es como todas las medidas para hacerlo. Claro. Como puede que haya habido un poquito de trampa. Tal vez no Así, fue tan riguroso. claro, y en el caso que conocí a este otro autor, que su mentor estudió el récord que, que podemos como reconocer como un poco más válido, esa persona pasó 11 días sin dormir. Así que son 7 días de diferencia. Y claro, ahí como las consecuencias que comentaba era que al día 11 esa persona ni siquiera podía hacer operaciones aritméticas simples como sumar o restar. Pero ahí igual le especificaban que incluso llegaban a tener como hasta alucinaciones después de Claro, tantos días sin dormir. claro. Pasamos a la siguiente, que dice alrededor del 25% de la población padece algún trastorno relacionado con el sueño. Ya nos imaginamos que tal vez esta cifra, con el contexto actual, ¿no es cierto?, de la pandemia, toda la preocupación que nos rodea, ¿no es cierto?, la incertidumbre puede que incluso haya aumentado. Así que no es una cifra menor. Y por último tenemos acá que las personas que no duermen lo suficiente están mucho más propensas a tener sobrepeso, ya porque al no tener la hora suficiente de sueño, ¿no es cierto?, existe algún desajuste en cuanto a nivel hormonal, ¿ya? Y esto se va representando, ¿no es cierto?, en este aumento de peso. Claro. Claro, y en ambos libros aparecen harto como estos nombres como de leptina, grelina, hormona de crecimiento también, entre otros. Eh, Vamos a revisar algunos conceptos clave muy rápido. Sueño de calidad es un sueño que nos permita que la rutina de mantenimiento funcione. O sea, que haga que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo se encuentre en condiciones óptimas y que lo haga con una calidad constante. O sea, un sueño de calidad es el que nos permite tener una vigilia de calidad, como lo mencionábamos anteriormente con esto de entenderlos como una unidad. La deuda del sueño
es la acumulación de factores negativos graves y complejos que surgen de la falta de sueño, un déficit que se acumula sin que lo sepamos. Esta idea de la deuda del sueño, el autor lo asemejaba a la deuda que uno puede tener, por ejemplo, con un banco, que en el fondo esta no disminuye, sino que va generando intereses, por decirlo en términos monetarios. Que siempre uno va a... que es difícil ir pagando esa deuda si uno no lo hace como a tiempo. De hecho, más adelante al final vamos a hablar de algunos mitos respecto al sueño y vamos a retomar un poco ese que mencionaba Carlos. El efecto rebote del sueño es un estado del sueño profundo que sigue a un episodio de falta de sueño. Por ejemplo, ese efecto rebote pasaba en estas personas que intentaban batir, por ejemplo, un récord Guinness, o personas que dejan de dormir mucho tiempo por motivos laborales u otros. Pensemos como esta idea de efecto rebote que también son bastante comunes en algunos tipos de dietas, que por ejemplo las personas bajan de peso y después suben. La latencia del sueño es el tiempo que nos tardamos en quedarnos dormidos o dormidas después de meternos en la cama. Y este depende de cada persona, que puede ser 10, 20, 30 minutos. Ahí va a depender de cada uno de nosotros. Y la zona prohibida del sueño es un periodo de 2 horas que precede, o sea, que viene antes de la hora que tenemos de dormir habitual. Por ejemplo, si yo siempre me duermo a las 12, si yo intento dormirme a las 10, va a ser muy difícil que yo lo pueda hacer, porque mi cuerpo está acostumbrado a que ese horario no es para dormir, sino que mi horario para dormir es después de eso. Así que es un horario en el que no se puede, o es muy difícil dormir. Algunas funciones que tiene el sueño es, como comentábamos recién, darle descanso al cerebro y al cuerpo. Como bien sabrán ustedes también, organizar y consolidar nuestra memoria. Con este mismo ejemplo que les dábamos, por ejemplo, de hacer operaciones matemáticas sencillas, por ejemplo, si estamos estudiando, nos sirve para poder consolidar lo que aprendimos durante el día. Ajustar el equilibrio hormonal, por ejemplo, de la hormona del crecimiento y de las otras hormonas que les comentamos anteriormente, la hormona del apetito, eh, entre otras. Fortalecer el sistema inmune y controlar o prevenir la aparición de enfermedades, y eliminar los desechos del cerebro. Esa parte como que me quedó, era como extraña, pero era como el líquido que está en el cerebro que tiene que ir circulando, porque o si no, no tendríamos siempre el mismo líquido. Ahora viene la parte más práctica, si no me equivoco. No, falta un poquito. Y las señales de un mal dormir, aquí tomamos dos elementos, que es al despertarnos de un sueño que es demasiado abstracto como para entenderlo. Es probable que nos hayamos despertado durante un ciclo de sueño no REM. Lo natural es despertarnos mientras nos encontramos en fase REM, y hacer lo contrario puede indicar que una persona padece de trastorno del sueño. O sea que lo más esperable sería que despertáramos con un sueño relativamente como verosímil, como con personas que conocemos, con cosas que podrían llegar a pasar. Pero si despertamos en un sueño así como que el mundo se está derrumbando, estamos en la luna, como que esos sueños son de fases anteriores. Así que esa sería como una señal como que habría que tener en cuenta. Y otra que es mucho más fácil de reconocer, por ejemplo, si vivimos con otras personas, es roncar. Ya. Ahora Entonces, sí. siguiendo con esto del mal dormir, ahora tenemos preparada una parte un poquito más práctica para la cual ustedes necesitan solo una hoja y un lápiz e ir anotando el número de cada afirmación que vamos a ir dando y responder sí o no. ¿Ya? Es súper importante que lo anoten porque al final vamos a hacer una suma, ¿no es cierto?, para ver si es que tienen algún problema de sueño y tal vez requieran asistir a algún especialista.
Bueno, entonces la primera dice, en general, me cuesta mucho despertarme. Anoten sí o no. Número 2, es habitual que me sienta muy cansado o cansado durante el día. Número 3, a menudo tengo ataques de sueño y bostezo mucho. Número 4, noto pesadez en los párpados con frecuencia y se me enrojecen los ojos. Número 5, durante el día casi siempre estoy de mal humor o muy irritado o irritada. Número 6, a menudo se me cierran los ojos en el trabajo o en la escuela. Y número 7, en general me cuesta concentrarme. Recuerden, anoten sí, no, al lado de cada numerito de cada pregunta, cada afirmación. Seguimos con la siguiente. Dice, número 8, algunas veces cabeceo mientras conduzco o viajo. Número 9, muchas veces me quedo dormido, dormida leyendo o mirando la televisión. Número 10, suelo cabecear en reuniones o charlando. Número 11, con frecuencia me duermo en el cine, en el teatro, en lugares que son oscuros. Número 12, por las noches tardo más de 45 minutos en dormirme. Número 13, me despierto más de 2 veces en una noche y me desvelo. Y número 14, me levanto por la noche más de 2 veces para comer, ir al baño o para beber. Yo me río. Y ya nos quedan poquitas. Dice, número 15, sin pastillas no puedo dormir. Número 16, me han dicho que ronco muy fuerte cuando duermo. Número 17, mis ronquidos molestan a mi familiar o convivientes. Número 18, tengo algún grado de sobrepeso. Número 19, tengo más de 45 años. Número 20, algunas noches me despierto angustiado, angustiada sin motivo. Número 21, muchas veces sufro de pesadillas. Y ahora pasamos a las últimas afirmaciones. Dice, número 22, me han dicho que hablo o camino por la casa durante la noche, ese es el sonambulismo. Número 23, me han contado que me rechinan los dientes mientras duermo. Número 24, por las noches siento calambres en las piernas o me tiemblan. Número 25, me han dicho que agito las piernas o doy patadas durante la noche. Número 26, cuando comparto mi cama, suelo empujar con mis piernas a mis compañeros o compañeras mientras duermo. Y la última, número 27, trabajo en turnos rotativos con frecuencia por las noches. ¿Ya? Entonces, ahora que ustedes tienen nos dado, ¿no es cierto?, el número de cada afirmación y la respuesta sí o no, vamos a ver acá, ¿no es cierto?, las siguientes preguntas. Dice, la idea es que puedan conversar, ¿no es cierto?, respecto a su respuesta. A lo mejor pueden responderla justo a algún familiar, ¿no es cierto?, para comparar qué van respondiendo. Y dice, la idea es que ustedes sumen el total de las respuestas, sí, las respuestas afirmativas, ¿no es cierto?, y que reflexionen si es que son más o menos de las que esperaban, ¿no es cierto? ¿Qué piensan de tener como esta cantidad de afirmaciones respecto a estos síntomas, ¿no es cierto?, del mal dormir? Tal como dice acá, si ustedes marcan varios sí, es muy probable, ¿no es cierto?, que sufran algún problema del sueño, ya que probablemente lo afecte, no sé, a nivel laboral, ¿no es cierto?, en sus rutinas diarias, y por lo cual se requiere, ¿no es cierto?, se recomienda que ojalá consulten a algún especialista lo antes posible, sobre todo en el contexto actual en el que estamos, que suponemos que estos problemas del mal dormir han aumentado por el tema de la pandemia, ¿ya? Bueno, aquí adjuntamos una pequeña tabla que los va a orientar, ¿no es cierto?, respecto al posible problema de sueño que ustedes presentan, ¿ya? Entonces ahí ustedes, una vez que sumen, ¿no es cierto?, las respuestas afirmativas, pueden ver en esta tabla una guía, ¿no es cierto?, respecto a qué problema de sueño pueden tener, ¿ya? Ahí está el clasificado del 1 al 11, posible somnolencia excesiva, ¿no es cierto?, diurna, sueño insuficiente. Si marcaron de 12 a 15, ¿no es cierto?, las afirmaciones del 12 al 15 pueden tener insomnio, ¿no es cierto?, síndrome del comer nocturno. Si marcaron del 16 al 20, pueden tener ronquidos, ¿no es cierto?, apneas del sueño, que son bastante peligrosas, súper importante que ojalá asistan a un especialista. Si marcaron sí del 21 al 23, posible sonambulismo, ¿no es cierto?, terrores nocturnos, pesadillas. Y por último, si marcaron sí de la 24 a la 27, piernas inquietas, ¿no es cierto?, alteraciones en el reloj biológico y también retraso de la fase del sueño. Entonces le invitamos a responder esto, ojalá con algún familiar, ¿no es cierto?, para comparar la respuesta, reflexionar al respecto y ojalá asistir a un especialista en caso de que hayan marcado muchas afirmaciones de forma, ¿no es cierto?, positiva. Claro que no tendría que ser el caso idealmente. Claro, y esto nos les va a posibilitar tener como una idea o como ciertas nociones, porque quizás puede que no problematicen algunas cosas o algunas cosas no las sepan, etc. Es muy normalizado, como que uno ya no se cuestiona algunas de estas cosas. Claro.
Las consecuencias de un mal dormir, pensándolo en esta idea de la deuda del sueño que conversamos hace un rato, de esta deuda que es muy difícil de pagar, se encuentran la somnolencia y embotamiento al día siguiente, por ejemplo, o durante toda la semana, una disminución en las concentraciones, las habilidades cognitivas, quizás no como en este caso de no dormir 10 días y no poder sumar, pero más dificultad para escribir, para hacer operaciones matemáticas más complejas, etcétera. Un aumento en la cantidad de los errores en el trabajo, en el estudio o en el deporte o en cualquier tipo de actividad. Y a largo plazo pueden incidir en daños cerebrales y corporales como diabetes, obesidad, hipertensión, depresión, ansiedad, alcoholismo, abuso de sustancias. Incluso podría incidir en una disminución de la esperanza de vida, porque algunos de los trastornos que comentamos hace un rato en la tabla pueden incidir en eso. Y es poco realista pensar que podemos saldar nuestras deudas del sueño durmiendo hasta tarde solo los fines de semana. Como ya duermo en la semana 4 horas, 4 horas, 4 horas, pero nuestro cuerpo eh, no sigue como una lógica de una aritmética simple, ya le debo 4 horas a mi cuerpo, le debo 4 horas, le debo 20 horas a mi cuerpo. Y el sábado y el domingo duermo esas 20 horas que debo, pero no funciona así. Claro, en el texto que revisé hacían una analogía respecto a la alimentación, po, que decían que no sacamos nada con, por ejemplo, de lunes a viernes comer súper mal, a deshoras, ¿no es cierto? No saciar nuestra hambre y decir, ya, no importa, el fin de semana ahí me pongo al día, sino que, tal como dice acá, es una deuda que no se puede saldar los fines de semana. La idea es como mantener, ojalá, una rutina que sea saludable. Y la calidad del sueño va a depender mucho del primer ciclo del sueño, en especial del sueño no REM. ¿Y qué es el primer ciclo del sueño? El inicio del sueño, cuando nos vamos a acostar, este periodo de latencia, el sueño no REM y el sueño REM. Y eh, este periodo dura unos 90 minutos. Y en este libro de Nichino, no recuerdo el nombre del autor, eh, nos plantea que la solución para disfrutar de los 90 minutos de oro es sencilla y como conversábamos recién es la regularidad. Vete a dormir a la misma hora todas las noches, despiértate a la misma hora. Deberías irte a la cama antes de medianoche, idealmente sobre las 11. Los humanos tenemos un reloj interno circadiano, un reloj interno diario, el ritmo circadiano, por lo que dormir cuando está oscuro y despertarnos por la mañana tiene sentido biológico. O sea que si nos dormimos a las 4 de la mañana y nos despertamos al mediodía, va a ser súper difícil que el ritmo circadiano esté coordinado, por ejemplo, con nuestro reloj interno. ¿Y cómo nos vamos a poder ayudar o apoyar para poder activar este modo de reposo para iniciar estos 90 minutos de oro? A través de dos interruptores. Él lo plantea como interruptores, son interruptores simbólicos, ¿sí? La temperatura corporal y el interruptor de la mente. El interruptor de la temperatura corporal, ¿cómo se hace? Reduciendo la temperatura corporal interna y aumentando la temperatura cutánea. Y el de la mente es un ritual elaborado para ir a dormir. Ahora lo vamos a revisar con más detención. Voy a mover, ¿no? Para que se vea aquí. Ya. Los interruptores de la temperatura corporal. Hay tres posibilidades. Primero, tomar un baño 90 minutos antes de ir a la cama para aumentar la temperatura corporal. Si tomar un baño es muy largo, porque es mucho más largo, eh, en comparación a un baño de pies, esa es una buena alternativa porque es útil para la circulación sanguínea y eh,
La otra opción es ajustar la temperatura ambiente. Siempre hay que dormir en un ambiente que no sea ni muy caluroso ni muy frío. Y también considerar siempre la humedad del ambiente. Como estamos en Santiago, el tema de la humedad no es tan importante como lo es, por ejemplo, en otras ciudades. Pero ¿cuál es la idea? Como aparece en este gráfico, a través de bañarnos con agua caliente, va a aumentar nuestra temperatura y después va a disminuir. Aquí como aparece aquí. En vez de hacerlo con la mano, lo puedo hacer con el mouse. Aquí el baño, aumento de 0,5 grados por baño y aquí va a disminuir. Porque dice, sin el baño la temperatura corporal solo baja gradualmente. Y aquí dice, el secreto para dormir profundamente es aumentar la temperatura corporal interna con un baño. Ya. Y los interruptores de la mente. Lo que no. Como les comentábamos antes, lo importante es aprender a mantener la misma rutina aburrida, que es una habilidad crucial en este sentido. Que sea la misma cama, la misma hora, incluso el autor plantea que sea el mismo pijama, la misma iluminación, la misma temperatura, y que no deberíamos permitir ningún tipo de estimulación mental antes de irnos a la cama. Y alejarnos de la cama si no podemos dormir. Si no podemos dormir, es mejor no estar en la cama para hacer que nuestro cerebro asocie que la cama está hecha para dormir, que la cama no está hecha para ver Instagram, para jugar en el celular, para saltar, que la cama está hecha para dormir y solo para eso, para personas que tienen pareja también. Es igual, yo creo que es importante mencionarlo, sobre todo actualmente en el contexto de teletrabajo, que me imagino que alguno igual se ha quedado trabajando hasta tarde, ¿no es cierto? Escribiendo informes, cosas así, desde la cama. Entonces, como decía Bueno, Carlos, es muy importante aprender a separar los espacios para que nuestro cerebro, ¿no es cierto?, se acostumbre y asocie la cama solo al descansar y no a otras actividades que no tienen que ver con el dormir. y en relación, no sé, es que no sé si después lo toco, pero por ejemplo, eh, en relación a, por ejemplo, quedarse revisando el celular mucho tiempo, lo que plantea este autor es la importancia de, si uno va a hacer algo en la cama, que esa actividad sea muy monótona, que sea lo suficientemente monótona como para que no nos llegue a estimular mentalmente, porque esa estimulación mental nos va a quitar el sueño. Y que lo que podemos hacer es revisar de forma pasiva pensamientos agradables o problemas simples y repetitivos. Y por eso está esta imagen, esta representación muy habitual de contar ovejas. ¿Por qué contar ovejas no nos quita el sueño? Porque es una actividad eh, monótona y poco estimulante. Y los interruptores de la vigilia, porque también necesitamos interruptores para poder despertar, se encuentran a la luz del sol, que nos permite regular nuestra temperatura corporal, nuestro sistema nervioso autónomo, el cerebro y nuestras hormonas, que están funcionando, estaban en reposo y lo que se adueña del cerebro, por decirlo de alguna forma, es el sistema nervioso parasimpático. Y regular la temperatura corporal, que tenemos que recordar que aumenta cuando estamos despiertos y disminuye cuando dormimos. Por ejemplo, eh, tomar una ducha de agua, quizás una agua helada, quizás no toda la ducha con agua helada cuando hace frío, pero un poco de agua helada, como va a aparecer aquí en las estrategias para despertar. Las primeras estrategias es colocar dos alarmas con un desfase de 20 minutos entre ambas. Por ejemplo, si me quiero despertar a las 7:30, una a las 7:10 y una a las 7:30.
Cuando salgas de la cama, exponerse a la luz del sol. Y eh, que eso puede ser un movimiento como más ligero. Pero si tienes la presión alta, hay que moverse con calma, porque puede que le dé como un bajón de, de presión y puede que se llegue a desmayar o algo similar. No consumir suplementos para dormir, por ejemplo, melatonina sin prescripción médica, porque eso puede que nos dificulte despertar. Después de Y no salir, dime. se agregaste ningún tipo de medicamento tampoco, ningún fármaco, que como sabemos es súper frecuente el tema de la Claro, automedicación sin ser recetada por médico, así que es súper importante eso. claro. Como, o relajantes musculares u otros, porque como que ninguna de esas alternativas nos va a ayudar a despertar. Después de salir de la cama, sirve caminar descalzo porque nos permite regular la temperatura corporal y cutánea. Como en la noche varían esas dos, se invierten, caminar descalzo nos permite volver a la normalidad. Lavarse con agua fría, salía las manos, la cara, si uno se quiere bañar entero con agua fría, ningún problema. Esto me parece muy interesante, desayunar algún alimento crujiente o difícil de masticar. Porque, por ejemplo, si yo me hago un batido en la mañana, eh, yo solamente lo voy a beber y no voy a hacer como ningún proceso, ni siquiera cognitivo, ni el más básico, a diferencia, por ejemplo, si yo me como una manzana, la voy a tener que masticar, voy a tener que hacer el proceso de deglución y todo eso nos va a ayudar a despertar. Es importante evitar hacer ejercicio físico intenso en la mañana porque nos puede llegar a agotar y eso nos puede dar sueño después. Lo que sí se puede hacer de actividad física es actividad física moderada para evitar que nos dé sueño. Otra de estrategias es combinar la cafeína con una buena conversación. Conversar con un compañero, con una compañera, con la persona con la que vives, por ejemplo, porque ambas hacen buena sinergia. Ambas son estimulantes el- de la vigilia. Otra buena idea es realizarlas, por ejemplo, si tienes que hacer un informe o una tarea muy complicada, es dejarla para la mañana y dejar las tareas más complicadas para la tarde. O sea que en complejidad, tareas difíciles en la mañana temprano y tareas rutinarias, protocolares, en la tarde al final del día o de la jornada. Es importante también no saltarse la cena porque, ahí faltó una I, cenar siempre porque o si no, nuestro cuerpo nos va a pedir alimento. Y es muy importante también evitar comidas grasas porque puede generar una sensación de pesadez innecesaria. Señalaba también que eh, servía comer comidas frías de noche. Eh, También para la noche se pueden utilizar hierbas como valeriana y manzanilla, que a pesar de que no estén estudiadas científicamente, como tradicionalmente se ha visto que no tienen efectos secundarios ni nada para el estilo, así que podríamos decir que contribuyen positivamente. Masticar chicle, similar a lo de lo que comentaba anteriormente del ejemplo de la manzana. Y hay otro consejo en el libro, pero es para mayores de 18 años, así que lo voy a dejar en suspenso. Ahora pasamos a los mitos, si no me equivoco. Sí, Bueno, acá entonces enumeramos algunos mitos en torno al dormir. Imaginemos que algunos lo han escuchado, ¿no es cierto? El primero tiene que ver con algo que mencionó Carlos hace un rato, que dice podemos dormir menos hoy y compensar mañana. ¿Ya? Entonces, como dice acá, esta creencia es errada, ya que el sueño no se recupera.
como el ejemplo que hice acá, dice, por ejemplo, si duermo una hora menos cada día, no significa que voy a dejar de descansar simplemente una hora, sino que esto se va a ir sumando con las otras horas que voy a ir perdiendo en los días posteriores, ¿ya? En segundo lugar, tenemos que no todas las personas tienen la capacidad de soñar. Ya esa también es alguna creencia que se ha escuchado por ahí, ¿no es cierto? Pero es importante destacar que todas las personas soñamos, ¿ya? Pero, sin embargo, no todos y todas podemos recordar detalles, ¿no es cierto?, de ello. Tal como dice acá, va a depender de cada organismo, ¿no es cierto? Va a depender mucho también de los hábitos de sueño que tengamos, ¿ya? Porque estos hábitos, ¿no es cierto?, va a influir en la lucidez que tengamos al momento de despertar y poder recordar tal vez algunos pequeños detalles de lo que acabamos de soñar. Y además Pasamos, la fase en la que vamos a despertar, como lo comentamos hace un rato, si en fase REM o en fase no REM, y cuántas fases REM y no REM tenemos en nuestro sueño. claro. El tercer método hace referencia al tema de la siesta, que igual es como medio controversial, algunos dicen que es bueno, otros dicen que es perjudicial, pero tal como dice acá en el caso de los adultos, es súper saludable dormir una siesta diaria, ojalá de no más de 20 minutos. Y tal como dice acá, ¿no es cierto? Este tiempo basta para afrontar la tarde con un poco más de energía, un poco más de motivación, ¿ya? Porque si se duerme más de 20 minutos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que podemos profundizar demasiado en nuestro sueño, causando mucha confusión al despertar y al final va a ser un despropósito, ¿no es cierto?, para continuar nuestra rutina. Como dice acá, dice también la siesta nunca debe servir para compensar las pocas horas de sueño nocturno, ¿ya? Porque tal como mencionamos, solo sirve para enfrentar de mejor forma la tarde con un poquito más de energía y motivación y porque puede satisfacer estas pequeñas necesidades de sueño que tenemos como seres humanos, ¿no es cierto?, entre las 2 y las 4 de la tarde, que es como, sería el momento ideal como para la siesta. Claro. Y en el otro libro igual salía algo muy parecido a esto, como el tope máximo 20 minutos, pero no profundizaba más porque decía que, y algo que tienes razón igual, que en muchas culturas como en la nuestra, la siesta no está instaurada a nivel cultural, así que como que no se gastaba mucho en eso, como que lo pasaba por alto. Pasamos al siguiente. Número 4 dice, otro mito, siempre dormimos de un tirón, toda la noche de un tirón. Dice acá que puede que muchas veces nosotros despertemos con la sensación de que dormimos muy bien, muy plácidamente, sin embargo, esto solo indica que dormimos de forma apropiada, ¿no es cierto? Porque durante las noches, ¿no es cierto?, todas las personas experimentamos, tal como dice acá, entre 6 y 8 pequeños despertares. No es que dormamos de corrido, ya los cuales nos superan entre más de 30 segundos, ya en el caso de los niños y los adultos. Y tal como mencionamos un poco antes, estos despertares, ¿no es cierto?, sirven para cambiar de posición, para estar un poquito más cómodo, ¿no es cierto?, abrigarnos si tenemos frío. Entonces, es un mito eso de que dormimos de un tiro. Número 5 dice, los ronquidos dan cuenta de un buen dormir. Ya, esto igual es una creencia que se dice, oh, está durmiendo, o sea, está roncando, debe estar así como durmiendo plácidamente. El tema es que esto es un error, esta creencia es un error, ya que mientras más se ronca, como dice acá, menos se descansa. ¿Ya? Porque dice que el ronquido impide que el sueño sea profundo y dice que dormir de boca arriba es la postura que más facilita, ¿no es cierto?, el tema de los ronquidos, porque los músculos de la lengua, ¿no es cierto?, se relajan mucho y contribuyen a que se cierre el paso del aire, ¿no es cierto?, hacia nuestros pulmones. Así que eso también es un mito que los ronquidos, ¿no es cierto?, dan cuenta de un buen dormir. Claro, claro. Sí, y por ejemplo, eh, eso lo de dormir de un tirón, la diferencia con la apnea es que la persona que tiene apnea tiene más microdespertares que una persona normal. Y en relación a de los ronquidos, eh, a las personas que roncan les recomiendan, casi siempre les recomiendan que bajen de peso. Como que esa es una recomendación como bien transversal porque dicen que el tejido adiposo, la grasa, dificulta el paso de la respiración. Aunque dicen que es bien bueno dormir boca arriba, yo no puedo, porque por la espalda, porque uno duerme con la espalda recta.
Pasamos al número 6. No sabemos si alguna de ustedes vive con alguien que tenga sonambulismo, pero como dice acá, un mito es que si estoy en presencia de una persona sonámbula, basta solo con despertarla, ¿no es cierto?, para que vuelva a su cama. ¿Ya? Es súper importante que tengamos en cuenta que aquellas personas que pasean mientras están durmiendo, ¿no es cierto?, no son conscientes de su entorno y por ende son capaces de, o sea, están expuestos a muchos accidentes, ¿ya? No controlan sus reflejos. Entonces es importante que si nosotros vemos a una persona que está caminando mientras duerme, ¿no es cierto? Es importante que jamás lo despertemos, ¿no es cierto? Y tampoco las amarremos ni nada por el estilo, porque esto, ¿qué va a pasar? Al momento de despertar van a pensar que lo están atacando, ¿no es cierto? Y se van a defender, nos pueden golpear, ¿no es cierto? Así que jamás despertarlo, jamás amarrarlo. Lo que más se recomienda es, ojalá agarrarlo de la mano, de forma muy suave, ¿no es cierto? Y conducirla de vuelta a la cama, para que continúe, ¿no es cierto?, con su dormir. Ya, súper. Y ahora, después de esto, de revisar estos mitos, vamos a revisar algunas preguntas y respuestas que armamos a partir de el otro libro. Como les comentaba hace un rato, se recomienda mirar pantalla antes de dormir. A medida que se vaya acercando tu hora de dormir habitual, lo mejor es evitar hacer cualquier exposición, es evitar hacer cualquier cosa que aumente la exposición a la luz azul. Por ejemplo, mirar fijamente la pantalla de un smartphone durante horas en una habitación oscura. O sea, si lo hacemos, limitarlo como hasta cierta hora podría ser una buena idea. Como dejar de ver el celular una hora antes, por ejemplo, media hora antes, por lo menos, de que empecemos a disponernos a dormir. Eh, y la luz azul la tienen todas las pantallas, no solamente los smartphones, los televisores también, las tablets, etc. Si me siento somnoliento o somnolienta, ¿me acuesto de inmediato o espero? Esto es lo que les comentaba hace un rato. Lo ideal es cuando advertimos que nos sentimos adormilados e irnos a la cama, en especial por la noche, ya que la sensación de somnolencia es una señal que no deberíamos ignorar. Como a diferencia de lo que hacen las otras especies de mamíferos, claro, tendríamos que seguir en esta especie de instinto o llamado de nuestro cuerpo. ¿Por qué me siento adormilado o adormilada por la mañana? Si consideras que estás durmiendo suficiente, pero la sensación de cansancio persiste durante días, es probable que sufras de apnea de sueño y en ese caso deberías ir al médico. Porque si uno cree que está durmiendo el tiempo suficiente, pero no se siente descansado, puede que haya algún trastorno a la base. Y como comentábamos, el insomnio y la apnea son los trastornos más frecuentes. ¿Voy a decir algo? ¿No? Ah, ya. ¿Por qué me da tanto sueño después de almorzar? Cuanto mayor es la satisfacción, mayor es la probabilidad de sentirnos cansados y desmotivados. Estrictamente hablando, lo que sentimos después de comer no es sueño, sino una sensación de letargo. Claro, y ahí es el alcance como a nivel como eh, lingüístico, por decirlo de alguna forma, de que no nos da sueño, nos da como un bajón, por decirlo en términos coloquiales, o una especie de letargo y que es más o menos normal y por eso la recomendación de hacer las tareas más sencillas durante la tarde, porque después del almuerzo nos va a venir esta especie de como de fatiga y en ese sentido una recomendación también que es buena es que nuestro almuerzo no sea tan contundente, porque si no, esa sensación de satisfacción nos va a llevar a una sensación de mayor letargo. Y creo que está la última diapositiva, si no me equivoco, Sí. que no hay nada que sea capaz de sustituir podríamos poner una buena noche de descanso, que es como
lo hemos revisado hasta acá. Y aquí aparecen las referencias que revisamos. El primer libro, el que revisó Eduardo, Dormir bien para Abdanes, es un poco no, despectivo el nombre, de Edward Stevens. Y el libro que revisé yo, El arte del descanso, de Seiji Michio, que es el caballero que aparece aquí. Así que con eso estaríamos por, por este año. Sí, pues por este año. La última sesión. Sí, esta es la última sesión de acompañamiento, así que esperamos que les guste y que aprovechen los consejos y que si tienen alguna pregunta, nos la hagan llegar porque tuvimos que leer harto y quedamos sabiendo en el tema. Y hay que derivar igual cuando no, y hay que consultar a los especialistas cuando haga falta porque los trastornos del sueño inciden de forma súper negativa en toda la rutina de las personas. Así que eso, Eso. Que estén muy bien. gracias.